Estamos muy poquitos, pero bueno, vamos a aprovechar el taller más aún con José Luis. Presentarme, yo soy Virginia Moros, la responsable del área de pacientes en Vitaler. Y bueno, pues con esta iniciativa de los talleres Paciente Vital que hemos llevado a cabo durante este año, lo que hemos querido es acercar a los pacientes y a sus familias información completa sobre la patología y el tratamiento. Y bueno, aunque yo creo que Carlos, que se ha unido, también lo conoce, pero comentar que tenemos un espacio específico en nuestra página web, que a lo mejor a ti te viene bien, María, que es el espacio ELA, en donde tenemos información específica que la hemos creado, pues eso, dirigida a pacientes con la enfermedad, pero también a familiares y cuidadores, para que encuentren información fiable y una red de apoyo que les acompañe durante el transcurso de las distintas etapas de la enfermedad. Así que eso seguro que también te va a resultar útil. El responsable, además de todos los contenidos, es José Luis, con lo cual está garantizado que es contenido de gran calidad. Y bueno, pues nada, antes de empezar, unas normas que no son tales porque como estamos muy poquitos, realmente lo único es deciros que el taller va a ser grabado, con lo cual a posteriori os lo enviaremos a vuestro correo electrónico para que lo podáis tener directamente y acceder cuando queráis. Y durante la presentación de José Luis sí que os pido que tengamos el micro apagado para no interrumpirle, pero luego podéis abrirlo en cualquier momento para preguntar cualquier duda que os surja. Y sin más, pues presentarle. José Luis es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Además, desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y tenemos la suerte de que en Vitaler colabora con nosotros como uno de nuestros psicólogos. Así que, sin más, le doy paso. Muchas gracias a todos por venir esta tarde. Gracias, Virginia, como siempre. Bueno, buenas tardes, Virginia, gracias, compañera. Gracias, Carlos, por acudir. Tú y yo nos conocemos muy bien, así que posiblemente lo de que hablemos hoy, pues, en cierto modo, pues lo hemos hablado. Esto sí que es un petit comité de verdad, como decía Virginia. Y María, pues, bienvenida también tú, ¿no? Pues, a esta nueva temporada de tu trabajo que, no sé cómo decirte, desde luego te vas a enriquecer un montón, no sé tu experiencia previa, pero desde luego supone un reto desde el punto de vista de la psicología. Lo hablaba un poquito con Virginia antes de que entraseis al taller de, de la importancia del tema de hoy y de lo poquito que se habla, ¿no? Parece que nunca, ¿no? Nos decíamos, parece que nunca nos vamos a poner enfermos o parece que nunca nos vamos a poner malitos o que nunca nos vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles y todos los que hablamos desde la salud, entre comillas, pues como que lo vemos siempre en la distancia, ¿no? Y aunque somos personas que trabajamos directamente y constantemente con el sufrimiento de las personas en este sentido, pues cuando no lo estás viviendo, como que lo sigues viendo de bastante lejos, ¿no? Se trata de un tema que, bueno, yo creo que la cultura o la evolución del ser humano, y no me quiero poner para nada trascendental, en la atención sanitaria ha ido cambiando mucho, ¿no? En otros días en los talleres hablábamos de cómo ha cambiado, por ejemplo, la forma que tienen los médicos o la forma que el paciente se empodera o el paciente, incluso hablamos de paciente experto o de que ya está muy compartido en la comunidad científica y sanitaria de que quien tiene la decisión es el paciente, ¿no? En última instancia, y se hace pues mucha gala de ese principio de autonomía que aunque desde siempre o desde hace mucho tiempo constituye una ley, la Ley 41/2002, que nos dice que toda persona tiene derecho a participar en los tratamientos acerca de su salud y que tiene todo el derecho de saber lo que le pasa y que tiene el derecho también de no saber lo que le pasa si así lo desea, pues como que ha ido cambiando un poco la forma de relacionarnos, ¿no? Y hemos pasado de ese modelo paternalista pues a un modelo más deliberativo de relación, en el que se hacen reuniones más conjuntas. Sigue habiendo de todo, ¿eh? Los que trabajamos desde mucho tiempo en el hospital, pues
estaréis de acuerdo conmigo que se trata, no sé si llamarlo sensibilidad, pero sí desde luego se trata de diferentes actitudes de los profesionales ante el sufrimiento respecto a cómo nos comunicamos, ¿no? Podemos ser más o menos expertos a la hora de decir o hacer preguntas oportunas, delicadas, pero desde luego cuando esas preguntas van acompañadas de una actitud por parte del médico o del profesional sanitario con una importante sensibilidad al sufrimiento, pues seguramente dé menos lugar a error ese tipo de preguntas, ¿no? Y se produce pues como un acercamiento muy distinto, ¿no? En el que muchos afectados, muchos pacientes decimos o decís que ese contacto terapéutico cuando tenemos a alguien delante con conocimientos técnicos importantes, pero que además nos tiende un poco la mano, ¿no? En ese espacio de tiempo que dura la consulta, o consideramos que realmente está ofreciendo su disponibilidad y, ¿por qué no?, su compasión. Cuando digo compasión es un término que también está muy mal utilizado en castellano, muy referido a la lástima y no tiene nada que ver con la lástima, sino se trata de esa posición de salud por un lado y de enfermedad por otro, en el que nos hacemos cargo del otro con todos nuestros medios disponibles y en el que em, damos no solamente esa atención física, sino esa atención, permitidme, amorosa o emocional, en el que acogemos a la persona que se lo está pasando mal. Para hacer eso se requieren de actitudes, como decíamos, y una de ellas es la empatía. La empatía, todo el mundo sabe lo que es, pero no todo el mundo la utilizamos, ¿no? En los hospitales vamos con un ritmo vertiginoso, con una carga asistencial grande y como que hay que, en muchas ocasiones, hacerse cargo de esa parte física de la enfermedad y que aunque las cosas, como digo, yo creo que han ido cambiando, pues todavía queda lejos para que todos los hospitales pues se traten de sitios humanizados o humanos, no sé muy bien cómo llamarlo, pero que realmente le demos importancia a esos aspectos emocionales. Si esto es difícil y esto se traduce pues en toma de decisiones más o menos deliberativas, comunicaciones de diagnósticos pues con más o con menos sensibilidad, si eso está cambiando pero sigue siendo difícil y en el caso de afectados con ELA, temas como la decisión, que aquí lo hemos hablado en algún taller, la decisión de hacerse una traqueotomía o no, que es una cuestión que todos los pacientes con ELA en algún momento, por desgracia, van a tener que decidir, si ese tema tan sí o sí. Se ha ido el sonido, José Luis, no te oigo. Yo por lo menos no sé si María y Carlos te Ahora, oyen. ahora Ahora. sí. No sé cuánto tiempo estaba sin oírse. Nada, el Vale. último segundo. Me he apoyado en el ordenador. Gracias, Cristina, si no, no me doy cuenta. Decía que si temas como la traqueotomía, a veces, ahora ya menos, pero yo cuando entré en el clínico y de esto hace ya un tiempo, pues como que en los talleres, no de Liquid solo, sino en los cursos de formación para profesionales sanitarios, para pacientes, como que esto del tema de la traqueotomía era un poco tema tabú, ¿no? También ha ido cambiando y tenemos la capacidad de hablar más abiertamente de estas tomas de decisiones en las que el protagonista es la persona. Y hago este speech, este especie de introducción para pues resaltar que el tema de hoy, si todo lo que hablamos anteriormente quedamos un poco todos por supuesto de que debería ser así, o el derecho del paciente a saber y este tipo de cuestiones que estamos hablando, deberían ser así y que los médicos y profesionales sanitarios cada vez tenemos más conciencia de ello, el tema del final de la vida y un aspecto concreto como es la atención a la espiritualidad como una dimensión sine qua non de la persona, sin que tengamos que hablar ni mucho menos de aspectos religiosos, pues nos queda un poco grande, ¿no? Nos queda un poco lejos. Sí es verdad que la SECPAL, por ejemplo, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, pues ya hace tiempo que tiene protocolos de intervención para trabajar o para atender las necesidades espirituales de los pacientes, ¿no? Pero como que nos viene un poco grande, ¿no? Y como que hoy también, diciéndole a compañeros del hospital de lo que íbamos a hablar hoy en el taller, pues como que estábamos un poco todos, algunos perdidos, ¿no? Yo he hecho así una mini sesión con ellos y algunos lo atribuían mucho a una de llamar al sacerdote cuando se acerca al final de la vida, por ejemplo, ¿no? Que puede abordar, ¿no?
o puede manejar esa necesidad espiritual, pero no siempre tenemos una concepción religiosa de la espiritualidad, y hoy un poco el objetivo del taller es pues poner un mini granito de arena a la defensa de la atención de las necesidades espirituales en una situación de vulnerabilidad como es la enfermedad de la ELA, describir qué es eso de la espiritualidad y repito, alejada o no de la religión, no tienen en muchas ocasiones nada que ver. Vamos a intentar describir qué es eso de la, de la espiritualidad. Vamos a ver una diapositiva de cómo exponemos o cómo hablamos los pacientes o cómo hablamos las personas de nuestra espiritualidad para que tanto los profesionales sanitarios como las familias pues podamos detectar, ¿no? Algunas veces la necesidad de hablar de temas espirituales, y vamos al final terminar la presentación con algunas preguntas que nos puede ayudar al entorno para poder valorar esto. Dicho esto, la gente aborda la muerte, aborda la enfermedad, aborda la falta de salud, la pérdida de capacidades, pues como buenamente podemos. No se trata de que todas las personas pues tengamos esa capacidad de hacer valoración en un proceso de vulnerabilidad de cómo ha sido nuestra vida y de que encontremos cierta paz con la realidad, que yo en este tiempo que llevo en el hospital, pues he visto de todo. He visto gente que se muere muy enfadada, que se muere muy rabiosa, que se muere con una incapacidad de hablar de temas delicados e importantes, ya sea porque el entorno no se lo ha facilitado o porque tenemos costumbre en nuestra vida de no hablar de estos temas porque no nos gusta, ¿no?, hablar de estos temas, no nos gusta, a veces es muy complicado hablar de nuestro propio final o de hablar de temas delicados, y también las familias pues se ven con dificultades de abordar esto porque parece que cuando no hablamos de estas circunstancias pues como que no existe, ¿no?, la posibilidad de que realmente pues tengamos que afrontar el proceso final de nuestra vida, ¿no? Pero es que también se junta con que los profesionales, algo así, como que ya tienen bastante para atender la enfermedad física, incluso otros profesionales, enfermería, psicólogos y también médicos, pues ya hacen un esfuerzo importante para atender esas necesidades emocionales, como para también meternos en evaluar eso de las necesidades espirituales al final de la vida, ¿no? Pues es algo como que no nos digas, ¿no? O sea, que tenemos que, yo creo, de entrada, y por eso me apetecía mucho el taller de hoy, como que cambiar un poco la percepción, ¿no?, de esa dimensión personal y que no se puede separar del ser humano, como son las preocupaciones. Luego pondremos, como digo, alguna verbalización para que, si estáis de acuerdo conmigo, veremos cómo es algo que todos tenemos una espiritualidad. Salvando que ya lo decía, ¿no? Cada persona va a vivir su proceso de vida, pues como buenamente pueda, incluso puede haber emociones negativas, pero es que luego además también tenemos una concepción muy diferencial o muy distinta unos de otros de lo que, aunque definamos espiritualidad, cómo vivimos la espiritualidad cada persona. Hay gente muy espiritual y que lo une a esos conceptos religiosos que decíamos y que va indisoluble, va realmente relacionado esa religiosidad con esa espiritualidad. Hay gente muy espiritual, pero nada religiosa. Y hay gente como que por biografía o por aprendizaje, como que le dan menos importancia a esa dimensión espiritual, aunque exista. Y en ese sentido, pues ahí es cuando las familias o la gente que vivimos cerca del sufrimiento, los profesionales sanitarios, con esta dualidad, con esta diferenciación de forma de ver la espiritualidad y el proceso de enfermedad o de final de vida, pues tenemos que buscar maneras distintas, estaréis de acuerdo conmigo, para acercarnos al sufrimiento en este sentido. Virginia lo sabe, la gente que ha visto pues, estos talleres, me gusta mucho utilizar esta frase, ¿no? Porque es de 1982, pero sigue siendo muy moderna, si me permitís la expresión, en el que todavía seguimos a veces despersonalizando o atendiendo cáncer de mama en los hospitales o atendiendo ELAs en hospitales,
y lo que estamos atendiendo son personas, ¿no? No es lo mismo una persona concreta con una ELA que otra persona distinta con una ELA. No estamos atendiendo dos personas con ELA o dos ELAs, estamos atendiendo pues gente con esa biografía, uno tiene familia, otro no, uno tiene miedo al final, otro no, otro es capaz de hablarlo abiertamente como ha hecho siempre y otro es imposible porque no tiene esta visión. Hay gente que quiere participar mucho en la toma de decisiones y hay gente que para nada. En definitiva, tratamos personas y sin ánimo de intentar aquí salvar el mundo ni proponer cosas que no se sepan, pero desde luego necesitamos en algunas ocasiones unas actitudes ante el sufrimiento relacionadas con la empatía que decíamos antes, pero también con la aceptación incondicional de lo que pueda pensar la persona que tenemos delante, así como la veracidad o honestidad de que para nosotros también resulta muy difícil hablar de determinados temas. Lo que más quiero esta tarde es no hablar a la ligera del final de la vida ni de aspectos espirituales. Yo sé que, y también lo hablábamos con compañeros, de que pues, es un tema tan difícil y que está ligado a veces a una incapacidad de hablar de ello abiertamente, pues que puede ser incluso motivo de evitación, ya no solamente de este taller, sino de entrevistas más profundas en la vida real o en la atención sanitaria, ¿no? Otras veces hemos dicho o hemos definido el sufrimiento y a mí me gusta mucho. Este modelo de sufrimiento está basado en el modelo del estrés, que es muy conocido y que no hace falta ni mucho menos ser psicólogo para poder comprenderlo. Y es que una situación en la vida nos genera más o menos sufrimiento en función de lo amenazante que percibamos que sea esa situación y de los recursos personales que creamos tener para hacer frente a esa amenaza. Si es muy amenazante y tenemos pocos recursos, vamos a sufrir mucho. Si es poco amenazante y tenemos pocos recursos, pues no nos va a hacer sufrir tampoco demasiado. Si es muy amenazante y tenemos muchos recursos, pues también la experiencia de sufrimiento va a ser menor. ¿Qué pasa en el afectado de ELA y su familia? Pues que, jolines, constituye una situación muy amenazante por muchos motivos, porque amenaza cosas básicas que hasta ahora teníamos y que las estamos perdiendo o que nos han anticipado que las vamos a perder y que habitualmente, pues ante una amenaza de este calibre, pues se tienen pocos recursos. Y es verdad que, pues no sé, según mi experiencia, hay gente que tener ese apoyo familiar es un gran amortiguador. En ocasiones tener recursos económicos en esta enfermedad es un gran amortiguador. Tener un cuidador externo, que también lo hemos hablado muchas veces en talleres, pues disminuye el sufrimiento porque proporciona recursos, ¿no? Y la amenaza de sentirse solo o la amenaza de ser una carga para la familia, pues cuando tenemos ese cuidador o esos recursos económicos para hacer frente a esa amenaza, pues como que se sufre de otra forma, ¿no? Pero lo que es evidente y es de lo que menos se habla es justamente esa dimensión que, como veremos también ahora a continuación, no necesariamente está relacionada con el final de la vida. Todos tenemos ya una dimensión espiritual de nuestra persona, igual que tenemos una dimensión física, una dimensión emocional y una dimensión social, a día de hoy, en estado de salud. Entonces, ¿cuándo tenemos que atender la enfermedad física? Pues lo tenemos todos claros desde el principio del diagnóstico, ¿no? ¿Y cuándo tenemos que atender esas necesidades sociales en una enfermedad grave? Pues también se sabe que desde el principio, igual que cada vez más esa atención a las necesidades psicológicas o emocionales, pues sabemos que mucha fuente de sufrimiento cuando los tratamientos nos pueden ofrecer una paliación o un manejo de los síntomas físicos adecuado, pues cuanto más sufrimos por una enfermedad de este tipo, pues son por aspectos emocionales y espirituales, ¿no? Por eso, insisto, me conformaría esta tarde con dar una definición de qué es eso que tenemos todos y que se atiende tan poco o que se habla tan poco cuando estamos en una situación de vulnerabilidad física y psicológica. Algo así. Perdón por la cantidad de letras en la diapositiva, pero cuando se cuida al ser humano desde una perspectiva integral, que es lo que estamos siempre diciendo en la atención sanitaria y es lo que todas las empresas nos proponemos, dar una intervención global, una atención general o integral,
Se necesita procurar no solo el alivio biológico, sino también el alivio biográfico que conlleva un sufrimiento humano tanto del enfermo como de su familia, y se necesita acompañar el sufrimiento de las personas en el final de la vida también desde la espiritualidad. Esto no habría que hacerlo si no tenemos que hablar de final de vida, pero por desgracia, ante situaciones como las que vivimos, podemos mirar para otro sitio o podemos especializarnos o podemos, no sé, con esas actitudes que decíamos de honestidad, veracidad, acercarnos a la persona que sufre desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo porque el hecho de no atender algunas de esas dimensiones, y repito, que es tremendamente difícil para los profesionales sanitarios y para la familia abordar estos temas, y que incluso médicos que llevan mucho tiempo en la, en la atención sanitaria de paciente grave, pues como os decía, me apetecía mucho hacer esa mini reunión antes de venir hoy a hablar con vosotros que he tenido con los compañeros, pues como que llama la atención, ¿no? La percepción que tenemos de la atención, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que si esta es una dimensión real del ser humano, el hecho de no atenderla de una forma u otra, pues se trata de una mala praxis, si me permitís, o se convierte en un claro factor de deshumanización, como dice esa diapositiva, ¿no? Que está obtenida no de mi persona, sino de fuentes expertas que hablan de la atención emocional o espiritual al final de la vida. De hecho, tenemos ya muchos mecanismos para manejar los síntomas de la enfermedad. No se puede curar determinadas enfermedades, no se puede eliminar determinadas dificultades biológicas o físicas de muchas enfermedades, pero cada vez pues tenemos protocolos de intervención mejores del manejo del dolor, por ejemplo, o de la manejo de secreciones, o del manejo de la espasticidad, o de la rigidez. Tenemos herramientas o hay procedimientos médicos que alivian de forma física pues determinadas enfermedades, aunque como digo, no se puede detener la progresión o no se puede curar la enfermedad, ¿no? Pero esto lo que nos dice, o lo que nos dice a nosotros un poco la experiencia en el hospital, es que cuando se manejan esos síntomas que amargan la existencia y que hacen que suframos mucho cuando padecemos una enfermedad, cuando están relativamente controlados, y a día de hoy, como digo, es una esperanza realista no tener dolor en el final de la vida o no tener determinados síntomas, pues algo o aquellos aspectos que tiene que ver con otros temas como los sociales, como tenemos la sensación de tener los deberes hechos en la vida, ¿no? O el miedo a lo desconocido, o el miedo a lo que vendrá, o a la trascendencia, a eso que dejamos nosotros aquí, ¿no? El legado que dejamos a nuestra gente o cómo nos gustaría que nos recordaran, pues constituyen necesidades, preocupaciones y por lo tanto fuente de sufrimiento de primer orden cuando estamos o acercándonos al final de nuestro proceso de vida o cuando estamos en una situación que se ve amenazada en nuestra vida. Como esto está tan claro, parece ser, pues todas las guías clínicas, y esto no es de ahora, no es reciente, es hace 15 años, las guías de cuidados paliativos de Estados Unidos, por ejemplo, en otros países ocurre lo mismo, recomiendan que los médicos presten atención a las necesidades religiosas y espirituales de los pacientes durante la atención al final de la vida. Sin embargo, un estudio que se realizó más reciente y de manera multicéntrica, se vio que los pacientes consideraban que solamente el 6% de sus médicos le había proporcionado algún tipo de asistencia espiritual en su proceso de enfermedad, ¿no? No lo sé, yo creo que el dato un poco, pues, insisto, es de una fuente reconocida y es un estudio multicéntrico en el que, bueno, pues no se aleja mucho de la realidad, ¿no? También estamos lejos de una atención emocional o de psicólogos, con perdón, en hospitales o de profesionales sanitarios, pues que estén formados para dar ese soporte emocional, ¿no? Pues eso, estamos un poco confusos, unos no tantos, otros más, otros lo asociamos a determinados aspectos, pero desde luego, como decía, uno de los objetivos es que todos los que estamos aquí y todas las personas
pues tenemos necesidades espirituales. Es innegable pensar que tenemos necesidades sociales, ¿no? Necesidades físicas. Bueno, pues aunque parece ser que florecen o que requieren de mayor atención en determinados momentos de vulnerabilidad, todos tenemos esa dimensión también espiritual. Y para ello, antes de describir esas necesidades espirituales, pues hay que tener dos puntos en cuenta. El primero de ellos es lo que estaba diciendo anteriormente, que no tenemos espiritualidad solamente al final de la vida, ¿no? O que no se requiere intervención de las necesidades espirituales solamente cuando estamos al final del proceso, sino que también en aquellos momentos de enfermedad crónica, de determinadas pérdidas, de falta de independencia o de aquellas situaciones en las que presentamos esa vulnerabilidad física o emocional, pues yo no sé vuestra experiencia de vida cuando habéis tenido cercanía o vosotros o un ser querido a la enfermedad, pues los que aparecen, los sentimientos o pensamientos que aparecen en primer término muchas veces están relacionados con la muerte, ¿no? Y con la pérdida de independencia y con esto va a acabar conmigo y de poder superarlo, aunque luego haya determinados tratamientos o no haya tratamientos, ¿no? Pero como que el primer mecanismo que tiene el cerebro de hacer frente a esa mala noticia, pues están relacionados pues con pérdidas, con sufrimiento en definitiva, ¿no? Pero una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es que la dimensión espiritual no sola, o la atención a esas necesidades no solamente se tiene que tener en cuenta en los últimos días, ni mucho menos. Y otro aspecto es el que hacíamos un poco en la introducción, es que parece aquí que estamos diciendo que hablar de espiritualidad va a aliviar el sufrimiento y que todos nos vamos a morir en paz y habiéndonos despedido de nuestra familia y, y como digo, pues con esa serenidad, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho al final de la vida, o también con cierta paz con la realidad, aunque no sea lo que queremos, ¿no? Yo he tenido la suerte de acompañar a gente y he visto, como decía al principio, pues gente que para nada quiere abordar estos temas, de que ha tenido barreras por parte de la familia para hablar de estos temas, de que muertes más antinaturales, en las que tenemos que despedir a hijos o en las que pasamos por un proceso de enfermedad muy larga o determinadas características que hacen que esa aceptación, si me dejáis la expresión, o esa serenidad al final de la vida, pues a veces no es así. Las cosas son como son y aparecen muchas veces, pues cada uno afronta esto pues como buenamente puede, ¿no? Y aparece pues muchas veces esa rabia que decíamos, ese enfado, esa negación, ¿no? Pero bueno, también he visto, cuando yo digo lo he visto, es que parece ser que existe la posibilidad de poder negociar o de preparar la maleta antes de irse, pues con las cosas que cada uno quiere, ¿no? Y parece que una de las cosas que más ayuda a preparar la maleta, pues según estudios previos y de preguntar a personas que están en esa situación de final de vida o con cerca del final de vida, pues el hecho del sentido de la vida, la trascendencia o de lo que dejamos a nuestra gente, pues como, o tener la sensación de haber hecho bien los deberes, pues como que facilita, ¿no? O amortigua esa preparación de la maleta, si me permitís la comparación. Pero ¿qué es eso de la espiritualidad? No estamos diciendo que es una dimensión que tenemos todos, estamos diciendo que es una necesidad que tenemos que aprender o que tenemos que abordar y generar pues, protocolos y de facilitar también a la familia para que, al igual que se proporcionan ayudas para manejar un ventilador, también se proporcionan ayudas para hablar de temas delicados o de soporte social, pues cómo nos formamos todos, ¿no? ¿Cómo acogemos? ¿Cómo nos gustaría, si le damos un poco la vuelta a esto, cómo nos gustaría como pacientes o afectados que trataran nuestra espiritualidad, ¿no? O este aspecto que, como decimos, nos perdemos, ¿no? Bueno, pues se trata de una dimensión que no tienen otros animales, es una cuestión humana que ya está desde siempre y que ha tenido mucha concepción desde muchos puntos de vista. Estaréis de acuerdo conmigo que hay culturas en las que interpretan o que conciben, por ejemplo, la muerte de una forma muy distinta a otras culturas, ¿no? Hay gente que
que consigue vivirlo o normalizarlo de tal forma, y estoy hablando de extremos, como una despedida o como una continuidad, ¿no? O como, en fin, cada uno pues tenemos nuestras creencias religiosas o no religiosas y de que esto es una cosa que siempre ha estado, pero que ha sido muy difícil ponerle nombre. Y también es tan difícil poner el nombre pues, por esa concepción que tenemos religiosa, ¿no? Lo decimos un poco al principio, de que hay varios tipos de forma o de vivencia de la experiencia espiritual. Decíamos que había personas religiosas y que hacen una valoración importante de la fe religiosa y el bienestar espiritual y el significado y la trascendencia en la vida. Hay personas que hacen esta misma valoración del bienestar espiritual, pero que no están unidas a una fe religiosa, pero también conocemos todos personas que confieren pues, menos valor o menos potencia a esa espiritualidad, ¿no? A esa importancia, como decimos, de la trascendencia o del sentido de la vida. Imaginaos, ¿no? Lo distinto que es atender o hablar, si somos un familiar, hablar con alguien, con un afectado de estos temas, pues cuando anteriormente hay una concepción familiar de que se habla de estos temas, ¿no? Y de que se habla de una forma más abierta de, de cómo nos gustaría que nos recordaran, ¿no? O el sentido de la vida o términos que ahora vamos a definir de una forma más fácil. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que gente que no tiene, que forman parte de ese último grupo, que no damos ese valor o esa importancia a lo espiritual, también solemos ser personas que no le damos mucha importancia a lo emocional y abordar estos temas pues nos asusta, ¿no? Porque también tenemos ese aprendizaje cultural de que parece que de lo que no hablamos pues no existe, ¿no? Y hablar de esto, pues ya tengo bastante con tener esta enfermedad como para encima tener que exponerme a hablar de temas tan delicados como me gustaría que me recordaran mis hijos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues cada uno tenemos nuestra actitud, pero desde luego es una dimensión que está ahí. Y esto, al ser tan dual, a haber tantas maneras distintas de vivir esta dimensión personal, que es la espiritualidad, pues se trata de buscar herramientas distintas para cada persona, no nos sirve el mismo protocolo, ¿no? Y entonces lo más importante es que esa dificultad de esas personas, pues que no son muy espirituales o que dificultan en el proceso de enfermedad hablar de temas muy personales en ese sentido, de cuáles son los miedos al acercarnos a determinado proceso final de vida, pues que desde luego la preocupación está en que esa dificultad no nos lleve a no hablarlo o no abordarlo, ¿no? Porque lo hemos dicho antes, hay gente que nos da más pie a hablar de temas delicados, ¿no? Que otras. Y hay gente incluso que, como decíamos, hace negación de la situación o tiene un nivel cultural distinto que también tenemos que adecuar no solamente esta atención, sino también la comunicación del diagnóstico y de los procedimientos. En definitiva, como que hay que ajustar muy bien las herramientas dudosas que tenemos o la forma que tenemos de acercarnos al sufrimiento desde esta dimensión ajustada pues, a las necesidades de cada persona. Todavía no lo hemos definido, es la siguiente diapositiva. Estamos hablando de la dualidad, de las diferencias entre personas, de las dificultades para hablar de estos temas y, por lo tanto, de las distintas maneras que necesitamos para acercarnos. Podemos esperar que la gente nos dé, las personas que tenemos en nuestro entorno, si somos familiares o somos sanitarios, hacer gala de esa escucha activa, de ese enfoque más reactivo y de que como hacemos gente que está haciendo negación del diagnóstico, por ejemplo, o del pronóstico, pues estar muy alerta para cuando en casa o en el hospital haga alguna pregunta de estar en la sala de espera y preguntar, oye, la persona que va en silla de ruedas tiene lo mismo que yo, por ejemplo. Esa pregunta, pues, es una forma de abordarla de forma reactiva, esperar que la gente nos cuente sus preocupaciones para estar muy alerta y hablar. Por lo tanto, podemos optar por eso, que también va en contra el tiempo en nuestro sentido, ¿no? Pues la dimensión espiritual decíamos que está siempre, ¿no? Ser reactivo en gente que tiene más dificultades para hablar del tema, pues posiblemente nos lleva a la inhibición que decíamos antes, que nos preocupaba, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay
cada vez hay más cuestionarios, o como hablaba Diego Gracia, un bioético muy importante, americano, y también en España, los promotores de esos protocolos de espiritualidad en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, como son Xavier Gómez Batiste, por ejemplo, Javier Barbero, que son los que iniciaron todo esto, pues hablaban siempre de que el hecho de escribir las voluntades anticipadas, como que aparte de ser un documento legal muy útil para hacer lo que el paciente y afectado quiere o no quiere que se haga, pues como que era una puerta o una anticipación para hablar de temas delicados, ¿no? De que como ahí, como que unía un documento escrito, un documento legal, con una dimensión espiritual, y hablaban de la importancia en ese sentido de, de utilizar ese documento de voluntades anticipadas o directrices previas, pues como una oportunidad para hablar de temas delicados. No sé cómo lo veis. Estas son las necesidades espirituales. Algo que estemos enfermos o no lo estemos, o estemos al final de la vida, o estemos en un proceso de vulnerabilidad, o estemos sanos, todos tenemos, ¿no? Lo que sí es verdad, como decíamos en una diapositiva anterior, que todo esto florece más pues cuando estamos en una vulnerabilidad mejor, cuando se atenta, ¿no?, contra nuestra o pérdida, o cuando acontecen pérdidas de capacidades, ¿no? Cuando realmente se ve amenazada nuestra integridad física. Y bueno, si lo traducimos aún más, ese sentido de la vida, esa creencia, el término esperanza es muy importante. Solemos asociarlo cuando abordamos las necesidades espirituales en el paciente o el afectado con esclerosis lateral amiotrófica. Una de las preguntas que nos sirven o creemos es que cuando no hay esperanza de curación, como que ya no existe el término de esperanza, ¿no? Y en ese sentido, la pregunta de ¿qué significa para ti la esperanza ahora? Es una pregunta muy importante que hacemos los sanitarios, que hacen la familia, ¿no? Si recibís ahora en este momento esa pregunta con la hace alguien, ¿qué significa para ti la esperanza ahora? Teniendo en cuenta que no tenemos esperanzas o que son prácticamente nulas las de curación, pues estaréis de acuerdo conmigo que hay muchos tipos de esperanza, ¿no? Cada uno las suyas, pero no tener dolor, o estar acompañado siempre, o mi esperanza es no sentirme solo, hay muchos tipos de esperanzas realistas, pero que culturalmente otra vez tenemos asociada la esperanza con la curación, con el alivio total del sufrimiento, y no es verdad. Por lo tanto, como esa pregunta la veremos en la última diapositiva, pero es una de aquellas preguntas que nos abren, a mí me gustaría que me hicieran, o que es un facilitador muy importante a la hora de abrir la caja de Pandora respecto a esa trascendencia, a ese sentido de la vida. O preguntas como, lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Yo la utilizo un montón, de cómo te gustaría que te recordara tu gente, ¿no? Cuando ya no estés. Es una pregunta tremenda. Pero si queréis miramos para otro sitio, no sé, lo venimos hablando un poco en los talleres, ¿no? Es una pregunta que la gente solemos decir, es una pregunta que puede asustar. Tiene que haber un contexto terapéutico de confianza. Pero cuando nos dicen cómo nos gustaría que nos recordaran nuestra gente, y si lo decimos ahora, insisto, desde la salud, que también existe esa dimensión, pues si le damos importancia a lo que pensarán o cómo nos verán en nuestros seres queridos después, pues a lo mejor pues nos permite hacer un poco de balance o cambiar determinadas cosas, ¿no? O preparar, como digo, la maleta de una forma distinta, si lo hiciésemos, ¿no? A mí es una pregunta que sin estar enfermo, pues nos ayuda a la hora de relacionarnos con nuestra gente, ¿no? Pero esto otra vez depende de cómo cada uno, pues, de lo espiritual que seamos, ¿no? De la importancia que le demos a estos aspectos. Para muchos vital, para otros, con perdón, tonterías. Cuando digo esto lo digo con mucha sorna y con mucha ironía. Todos tenemos esos aspectos. Y si lo traducimos aún más, si los desmenuzamos un poco más, y aquí quizá todas las personas seamos religiosos o no, pues vamos a ver o vamos a tener esa dimensión, es la necesidad de ser reconocido como persona, de hacer balance de nuestra vida, de encontrar un sentido de qué hemos hecho
en nuestra vida, ¿no? O que hemos dejado, ¿no? ¿Qué legado dejamos? O de liberarnos de culpabilidad, o de dejarle los 4 euros que tenemos a quien sea. También se trata de una necesidad espiritual, ¿no? O de perdonarse a uno mismo o a los otros, o que nos perdonen, o de reconciliarnos, ¿no? O, como digo, la necesidad de depositar la vida en algo más allá de sí mismo, de la trascendencia, de la importancia, o de una continuidad si tenemos determinadas creencias religiosas o no. Y no de esperanzas no realistas, pero también sirve esta espiritualidad, o la espiritualidad también se refiere a en ese proceso final a poder manejar o hablar esas esperanzas realistas, aunque no tengan que ver con la curación. Y de expresar cómo nos sentimos es terapéutico siempre, de tener una oreja o un oyente enfrente nuestro que realmente tengamos la sensación de que tiene conocimientos y que realmente está dedicando ese rato a escucharnos realmente, pues está ya más que demostrado que es terapéutico. Tiene que ir acompañado de conocimientos técnicos, es verdad, pero también se puede hablar desde una actitud, y ahora me refería más a los familiares, ¿no? De que algo así, no me quiero poner muy romántico, pero que nunca es tarde, ¿no? Para perdonarse, ¿no? O algo así, ¿no? Sin olvidarnos de que somos acompañantes solamente, que cuando un familiar habla de estos temas no es el responsable de que la otra persona se vaya bien o mal, no puede tener la responsabilidad de ser el responsable de que una persona decida sedación paliativa o no, de que no pueda más, ni de que tampoco va a hacer va a depender de él que todo salga bien, ¿no? Y los sanitarios pues también tenemos que tener o eliminar esa sobreexigencia en muchas ocasiones, ¿no? A veces por exceso y a veces por defecto de no lo abordo porque eso no tiene nada que ver conmigo también, ¿no? Pero que somos acompañantes, ¿no? Y en ese sentido pues también, ahora que espero que ya sepamos un poco, algunos ya evidentemente lo sabíais, que es eso de la espiritualidad, pues cómo acompañamos o en qué consistiría el acompañamiento espiritual, ¿no? Tanto desde el punto de vista más profesional como desde el punto de vista más informal de cuando estamos en casa y estamos acompañando a un ser querido sin la obligación moral de tener los últimos conocimientos técnicos de acompañamiento psicológico, sino de acompañar. Esa es la palabra que yo creo que es muy importante. Y cuando leemos esto, a lo mejor ya es algo menos exigente, ¿no? El hecho de dar la posibilidad o de acoger o de proporcionar un espacio para hablar de estos temas, simplemente, si es verdad que ahora veremos al final qué tipo de preguntas ayudan, ¿no? Hemos dicho alguna, pero ¿cómo facilitamos ese diálogo que en realidad es un tema muy delicado? Hay afectados o gente sufriendo que realmente es muy acogedora de esta necesidad espiritual y es muy fácil hablar con ello porque se normaliza mucho la vivencia espiritual, pero hay otras veces, como hemos dicho antes, que es más difícil y el hecho de dar facilitadores o de proporcionar un espacio formal y físico para hablar de estos temas, de cómo uno se siente y del miedo al final o del miedo a la muerte o de qué has hecho, qué le ha dado sentido a tu vida o tienes la sensación de llevarte los deberes bien hechos, pues el hecho de dar esa oportunidad pues ya está siendo, como digo, muy terapéutico. En eso consiste el acompañamiento, ¿no? O de sacar en tela de juicio o de poner sobre la mesa, pues, esas necesidades, no me quiero poner tan pesado, ¿no? Pero que espero que estéis de acuerdo todos, que incluso desde la salud, pues tenemos, ¿no? Y que a veces, pues, también los dejamos muy olvidados. Estar está, pero no sé qué atención le damos. Bueno, iba a decir lo de la meditación, que hay gente ahora que le damos otro matiz a esto de lo espiritual y de la concienciación y de la trascendencia, pero tenemos otros momentos, talleres para hablar de ello. ¿Qué decimos la gente cuando hablamos de cosas espirituales? Pues estas son preguntas tipo o preguntas o verbalizaciones que muchas veces rehuimos a contestar o abordar, ¿no? Y solemos responder con no digas tontería, tú ahora lo que tienes que pensar es estar bien, o no sé para qué dices eso,
o ya tenemos bastante como para encima hurgar en la herida, ¿no? Estoy hablando un poco de esos de esas taponamientos que hacemos de determinadas necesidades y que no tienen que ser espirituales. Otras veces en otros talleres hemos hablado la necesidad de hablar de temas delicados, que estoy preocupado, estoy triste, ¿no? Y cómo, pues en función de la relación familiar que haya, pues podemos acoger y podemos atender esa necesidad o podemos taponar de forma muy fácil y directa. Pero cuando escuchemos cosas como de por qué a mí, no sé si tiene sentido seguir peleando, para si me encuentro tan mal o llevo mucho tiempo luchando, ¿para qué voy a pelear más? O Dios me ha fallado, o hoy escuchaba, os doy mi palabra de honor, que una hija de una afectada, que también le ha pasado otras circunstancias graves en la vida, decía que Dios, yo que contaba con él, ya no, que no cuente ya conmigo, ¿no? Como que tenía un enfado muy importante respecto a su fe religiosa, pues por su vivencia, ¿no? Hay gente que es un gran reforzador, independientemente de cómo sea el desenlace, pues siempre es un amortiguador, ¿no? Y hay pues, mucha publicación hecha de que la religión constituye un factor de protección en muchos casos, pero en otras ocasiones también un factor de riesgo. Y bueno, pues este tipo de preguntas, ¿qué va a ser de mí? O no sé qué va a ser de mi familia, o para qué luchar tanto, o uno puede encontrar sentido en todo este sufrimiento. En fin, son cosas que me imagino que entendéis que son verbalizaciones cotidianas que escuchamos en el día a día cuando hay una apertura a la experiencia o cuando hay una apertura para hablar de temas delicados y que denotan pues esa dimensión que estamos hablando espiritual y que se traduce en esa definición de los aspectos que hemos dicho anteriormente. Difícil, ¿no? Aquí, aparte de esa actitud que decíamos, de ese cambio, digamos, actitudinal respecto a reconocer que existe esta dimensión y que esto está claro que requiere, pues, de un bagaje, una evolución, de que al final con, con estudios científicos y empíricos y con números podamos demostrar los beneficios que tiene el atender estas cosas cuando la persona así lo desea, al igual que ocurrió con las necesidades psicológicas o emocionales, pues necesitamos un tiempo, ¿no? Pero ya sabemos algunas preguntas facilitadoras para poder abordar cuando, cuando tenemos a un familiar que está pasando un determinado proceso o cuando el afectado en consulta o en una interacción con el profesional nos hace alguna de estas preguntas, ¿no? Y esas preguntas tipo, pues son, algunas son estas. Hay muchas formas de acercarnos a esa dimensión que hemos dicho, ¿no? Que hemos dicho antes, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos, ¿no? Por ejemplo. O qué significa para ti la esperanza ahora. O qué es lo que hasta ahora le ha dado valor o sentido a tu vida. O qué has aprendido de esta vivencia. Yo sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿qué has aprendido de todo este sufrimiento, ¿no? De este proceso que has vivido? ¿O consideras que tienes cierta paz con la realidad? ¿Estás enfadado con lo que te está pasando? Todas estas son preguntas que están consiguiendo el objetivo, esos dos objetivos que decíamos que es el acompañamiento espiritual y es el principal es dar un espacio formal para que la persona pueda expresar pues cosas muy de dentro que lo pensamos todos seguro, pero que tenemos muy poca capacidad de compartir. Podríamos decir que estás desesperanzado o que tienes esperanza. ¿Cómo has afrontado otras situaciones difíciles en tu vida? Yo sé que estás distinta, pero ¿qué es lo que más te ayudó en otras situaciones difíciles? O en otras dificultades de la vida, ¿cuál es tu creencia o tu comportamiento que más te ayuda? Eh, Sé que es un tema complicado. Yo quería agradeceros mucho pues escucharme a mi empresa Air Liquid de poder grabar esto y enseñarlo. Yo sé que cuando estamos en ámbitos más especializados hay grupos de investigación potentes que hablan de espiritualidad como algo muy estudiado, que no dan esa visión, pues que aquí he querido dar un poco de que no sabemos cómo abordarla, pero hay grupos que durante muchos años expertos abordamos o abordan esta dimensión de forma muy profesional
pero que nos queda mucho, ¿no? Y agradecer, pues, insisto, a los oyentes y a Air Liquid para a Vitalaire que nos dé la oportunidad de enseñar esto y que en cierto modo se quede grabado. Así que, pues estoy abierto a cualquier pregunta. Yo sé que sois poquitos, pero gracias por escucharme. Muchas gracias, José Luis. Bueno, no sé si nuestros participantes quieren participar. Adelante, Alejandro. Gracias, porque creo que esta charla es interesante, está tocando un tema bastante sensible que llega pues a la parte interna de cada persona, ¿no? A su religión, sus espiritualidades, sus sistemas todos muy individuales, y estoy impresionado en la forma que lo has logrado enfocar y abarcar, ¿no? Pues no entras a la profundo, porque piensas que toda persona, yo considero como médico, que toda persona tiene una parte espiritual, o sea, un Dios, sea lo que sea, pues siempre hay alguien en que apoyarse en la parte espiritual. Sí creo que es más importante el apoyo al familiar que al paciente, porque el paciente en realidad se va a ir, el familiar no, el que va a quedar con la pena y con el dolor es el familiar. Entonces, este apoyo al paciente es interesante, pero sí, creo que es mucho más importante y mucho más productivo, mucho más generoso apoyar al entorno, al familiar, que es el que se va a quedar, el que va a decir, ya no está él, ahora puede hacer. Cuando hablarse hoy dice que va a hacer de mi familia, la pregunta es, ¿qué va a hacer su familia mañana sin él? Es el tema que hay que abarcar. Claro, Alejandro, mil gracias por tus palabras y me alegro que te haya gustado, ¿no? Esa es la prevención del duelo complicado, hay mucha intervención, ¿no? Que también tenemos que tener esa sensibilidad de la persona que se queda, ¿no? Parece que también tenemos una creencia en hospitales de atender al afectado y que cuando ya no está, pues como que se ha acabado la relación, ¿no? Y ahora para la familia, pues empieza un proceso de duelo. Y más aún en aquellos casos donde la persona, fíjate, decide no aceptar determinados tratamientos o cuando se tiene la posibilidad de seguir viviendo y por determinadas creencias o por determinados valores, pues uno decide poner freno o hacer una limitación del esfuerzo terapéutico y en la que me he encontrado que es bastante inevitable que la familia en ese caso como que no haga un duelo complicado, ¿no? Como que todavía seguimos asumiendo la responsabilidad del buen morir de nuestro familiar, ¿no? Entonces, yo creo que eso se tiene que trabajar muy durante la enfermedad, de que el deseo de un afectado con ELA de seguir viviendo en determinadas circunstancias difíciles o de parar el procedimiento en determinado momento no se relaciona con la capacidad del cuidador de querer mejor o de cuidar mejor, ¿no? Hay cuidadores excepcionales y aún así el paciente decide que esto ha dejado de tener sentido, ¿no? Vamos a preguntar muy importantísimo. Yo creo que el que mejor lleva el duelo familiar es aquel familiar que respeta la decisión del paciente. El paciente que sí, no quiero seguir, quiero parar ya, y tú lo respetas y lo apoyas en su decisión, es el que mejor lleva el duelo. Aquel persona que no lleva el duelo es el que no, papá sigue, apoya, lucha hasta el final, y que va en contra de su decisión, es el persona que nunca va a tener duelo. Por eso creo que el apoyo alrededor del paciente, respetando su decisión, es obviamente que va en contra del familiar, obviamente no la familia, entre que fuera, pero si apoyas, ya son duelo mucho más de valor. Lo he visto 200% de acuerdo contigo, lo he visto muchas veces. No es un buen consejero el hecho de forzar o ponerse en contra de una opinión meditada. Una cosa es que el paciente no esté bien informado y que haya que darle vueltas, pero cuando el paciente tiene conciencia y de una forma serena está tomando una decisión, un factor de protección para el duelo complicado para la familia es haber soltado ese acuerdo y haber aceptado la decisión del paciente aunque fuera en contra de su propia decisión. Te agradezco mucho lo que dices, yo estoy totalmente de acuerdo, lo he visto muchas veces. Gracias, Alejandro, compañero. No, a ti, muchas gracias, muy interesante escucharlo. No sé si María, Carlos, alguno más, se nos han unido después Carmen y Antonio. ¿Tienen algún comentario más que quieran hacer? La verdad es que me llama mucho la atención el enfoque y sobre todo el tema espiritual, ¿no? Que en este mundo tan materialista hemos tendido a abandonar, es decir, lo hemos dejado muy, muy al margen. Algunos lo hemos retomado, como tú decías, con el tema de la meditación y hemos intentado volver hacia esa parte, pero la verdad es que
me ha gustado mucho y me llama la atención que se pueda trabajar ese enfoque espiritual que yo creo que se tiene bastante abandonado en este momento. Antonio, como siempre, mil gracias. La gente que tenéis sensibilidad a determinados temas, pues siempre más fácil. Yo decía antes que en los hospitales tenemos una dificultad de actitudes. La gente puede no saber qué decir o cuál es la frase más adecuada, pero que si se acompaña de una actitud ante el sufrimiento adecuada, facilita mucho y el paciente lo nota. Otra cosa es que no haya esa actitud, que por descontado no va a haber habilidad, pero la gente sensible, que sois sensibles, pues es el primer paso fundamental para acercarnos al sufrimiento de una forma más humana, aunque también nos equivoquemos en ocasiones, ¿no? Así que gracias, Antonio. Yo por mi parte me incorporé un poquito tarde, lo siento, pero tenía un tema aquí urgente con un técnico. Pero sí es verdad que me ha gustado, ¿sabes por qué? Sobre todo porque me he visto identificada. Yo perdí a mi madre hace un par de años y todo lo que estaban diciendo ahí, de todas esas preguntas que te haces, de esa, como que te alejas de Dios, todo eso, todo lo viví. Entonces me impresionó bastante de que ver de que hay mucha gente que lo vive igual y acabas de decir algo que acabas de dar en el clavo y es la empatía. O sea, cuando pasas por una situación similar, que bueno, no tiene nada que ver, pero lo estás pasando mal, te pones en el lugar de la otra persona, sea paciente o familiar de paciente o lo que sea, y lo entiendes mejor y es verdad que lo sabes enfocar mejor. Pues gracias. Solemos centrarnos en esos momentos graves o finales en que la analítica esté bien, que el carbónico esté muy bien, pero eso que viviste con tu madre, pues, y eso que aparecía en la diapositiva, pues lo vivimos el 100% de la gente de una forma u otra. Por lo tanto, está. Lo que pasa es que no se ve en una analítica y tenemos que tener esa actitud que decíamos antes con Antonio, pues para acercarnos a veces de la mejor forma que sepamos y otras veces de forma profesional porque ya hay protocolos de acercamiento al sufrimiento de esta manera. Gracias, Carmen. Empatía, ¿no? Sobre todo. Es una de las actitudes. Las otras que hablan, pues son la aceptación incondicional de, también como decía Alejandro, de aunque no estemos de acuerdo, pues aceptar lo que opina el otro y eso es fundamental, que se une en cierto modo a la empatía. Y la otra es la veracidad o la honestidad ante la gente que tenemos delante para decirle lo que no sabemos y, digamos, para tener algo que también se nos olvida siempre, que es la simetría moral. Cuando estamos hablando con una persona que está en un proceso de enfermedad, no somos ni más ni menos por estar sanos. Estamos en una posición de salud, en ese caso nos ha tocado vivirlo con la bata puesta y el otro pasarlo, pero la simetría moral debe existir siempre. Tenemos el mismo nivel de persona. Entonces eso también denota determinadas actitudes que hacen que abordemos determinados temas de forma más abierta que si no las tenemos. Y José Luis, una pregunta, ¿hasta qué punto los profesionales sanitarios están formados en este tipo de habilidades? Porque sí, hablamos del arsenal terapéutico, hablamos mucho de lucha como si fuese un combate contra la enfermedad. La enfermedad al final nos llega de una manera o de otra y hay que enfrentarse a ella. Entonces, ¿hasta qué punto los profesionales son capaces de hablar con el paciente a este nivel? Más allá del tratamiento no va a dar más resultado y hay que enfocar otro tipo de tratamiento o de tranquilizar al paciente para que pueda aceptar lo mejor posible ese final de vida. Te voy a responder de forma muy bruta, perdón. No hay formación en comunicación de malas noticias en los médicos. Imagínate en formación espiritual. No hay formación de comunicación de cómo dar malas noticias, algo que tenemos que dar todos, algo que está muy establecido, sino que cada uno con esas actitudes que estamos diciendo, pues más o menos va aprendiendo. Imagínate lo lejos que queda la formación de la atención espiritual. Años luz. Sí, porque yo, en mi experiencia, lo que he vivido es médicos que desde el primer momento te cuentan cómo va a terminar de una forma totalmente aséptica y cruda, sin ningún tapujo, con lo cual al paciente, pues la mayor parte de las veces no es el mejor enfoque, porque le hunden la miseria
Y luego el paternalismo también, que esto hasta hace unos años se hacía mucho, el ocultar. No se decía nunca si un paciente tenía una enfermedad grave, no se le decía lo que tenía para que él no supiera. Pero es lo que comentaba antes, yo creo que ha sido Alejandro, el paciente al final tiene que saber y hay que respetarle porque él tiene que decidir al final. Totalmente, totalmente. Es curioso, sí, que esto debería de mejorar en las universidades de medicina también tratarse estos temas. Decía John Kabat-Zinn, este iniciador de mindfulness en todo Occidente, en Massachusetts, en la clínica del dolor, decía que al final estas cosas se pegan o se transmiten de uno a uno. Es decir, que somos algo así como semilla, ¿no? De que cuando un residente ve a un adjunto que hace determinadas cosas bien, no solamente la fibroscopia, sino también una comunicación concreta, pues al final se va transmitiendo de forma exponencial, pero la cosa está mejor que estaba. Sí, pero se debería seguir avanzando porque eso al final depende de en manos de quién caigas, el enfoque que le va a dar. Cierto. Y es fundamental, vamos, no solo que utilicen ese arsenal terapéutico del que se habla, sino que también ese apoyo emocional o espiritual es esencial para que el paciente viva una buena muerte dentro de lo difícil que puede ser el proceso y sobre todo también su familia, porque ver a una persona sufriendo es complicadísimo. Ojalá pudiésemos evitar hablar de estos temas o no fuera necesario hablarlo porque no existieran las cosas, pero sería mirar para otro sitio. Como hemos dicho, sería deshumanización clara o una mala praxis. Pero no es fácil, no es fácil. Esto quema. Ahora ya no se habla solamente del burnout, ahora se habla mucho del desgaste por compasión. Es decir, el burnout aparece cuando no somos capaces o no tenemos habilidades de regulación ante contacto directo y constante del sufrimiento, pero incluso cuando se hace un soporte adecuado con estrategias adecuadas, esto pasa factura y es el desgaste por compasión que se llama ahora mucho, que está el término muy de moda, y que proporcionar esta atención hay que regularla. Sí, sí, complicado como profesional. Bueno, interesantísimo, José Luis. Yo no sé si María, Carlos quieren aprovechar y preguntar algo. Si no, a ver, María, que has activado el micrófono, perdona, adelante. Bueno, yo realmente no tengo preguntas, me ha quedado como todo muy claro en la presentación y solo quiero agradecer pues la posibilidad de estar en esta formación porque para mí ha sido muy enriquecedora y también creo que es un tema muy importante, ¿no? Ahora que me estoy formando en toda la atención, pues es un tema más al que hay que prestar atención. Y bueno, igual considero que en el contexto hospitalario es un poco difícil, ¿no? Por todo el ritmo, por la atención tan centrada a aspectos más médicos, pero no sé, como mínimo en la fundación donde estamos, al hacer visitas domiciliarias, supongo que también en otras fundaciones, igual sí que da esa oportunidad, ¿no? A hacer este acompañamiento un poco más cercano. Así que nada, por mi parte, pues muchas gracias y seguiré estando un poquito presente, ¿no? En las demás formaciones que hagáis, estaré ahí al día con este grupo y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias, María. A ti es fundamental la coordinación entre asociaciones y hospitales. Estamos cansados de decirlo. A veces se consigue, pero es una lucha un poco de todos. De que la persona afectada se sienta atendido de los diferentes sitios, pero unificando esfuerzos, no que sea por un lado el trabajo de la asociación y por otro lado del hospital, sino que la coordinación, desde mi parecer, es la clave. Y eso es difícil porque tiene que estar relacionada con la honestidad de las personas concretas. No es fácil. Pero es importante, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, este era nuestro último taller del año relacionado con los pacientes con ELA, pero el año que viene retomaremos otra vez nuestro programa de talleres, así que María, a través de nuestra web ahí podrás acceder a los distintos talleres que montamos. Normalmente solemos tener uno cada mes aproximadamente, en los que aprovechamos para abarcar distintos temas que normalmente no se suelen tratar tanto sobre los pacientes con ELA. ¿Vale? Así que a través de nuestra web encontrarás la información. De todas formas, ahora al finalizar el taller compartiré un pequeño cuestionario de valoración del mismo con vosotros y os pondré en el email la dirección de la web y del espacio ELA que os comentaba al principio para que también podáis consultarlo fácilmente.
Así que, bueno, no sé, José Luis, si quieres añadir algo. Yo, si no, por mi parte, darte las gracias por el taller de hoy y por acompañarnos este año con nuestros talleres y aportándonos un poco más de luz sobre un aspecto tan importante para los pacientes con ELA. Gracias a ti por el esfuerzo que estás haciendo todo el rato con los talleres y lo bien organizados que están y lo bien que le lleva la información a todo el mundo. Así que gracias a ti, Virginia. Bueno, un placer. Así que daros las gracias. Solo un comentario, agradezco, pues yo creo que este taller deberíamos casi ser obligatorio a los trabajadores. Es un tema que, si quieres te ayudo, lo llamamos a nivel de LADIS o POL. Es un tema interesantísimo. Los asistenciales que están de cara al paciente en consulta, en hospitales, creo que estamos a alto nivel, hasta María, estamos encantadores, pero no tengo contacto con pacientes. Yo creo que son talleres que obligatoriamente las personas con pacientes deberían asistir. Entonces, si te parece, te ayudo, lo comentamos con LADIS, si quieres con POL. Yo creo que son temas, el esfuerzo, usted ve la presentación, una hora de charla, la preparación. Tenemos 4 personas interesantísimos, pero que puede ser útil para más gente de esta empresa que de pacientes. Entonces, si quieres, te echo una mano y Antonio nos puede ayudar también. Yo creo que los RAR deben estar en estos talleres de forma oficial. Pues sí, me parece muy buena idea. Además, es tan fácil como compartirlos. Por eso los grabamos, para luego poder compartirlos con todos los que estén interesados. Así que es fácil. Aunque no pudiesen atender en directo, luego lo podemos compartir y lo pueden ver a posteriori. Así que sí, tomo nota y lo hablamos, Alejandro. Seguro que con vuestra ayuda, además, podemos hacer más fuerza para que nuestro personal esté de verdad formado. Gracias, Alejandro, otra vez. Gracias a vosotros. Nos vemos esta mañana. Hasta mañana. Bueno, Gracias a lo todos, dejamos buenas tardes. y muchas gracias a todos por haber venido este ratito y compartirlo con nosotros esta tarde.